Mi padre se quedó helado en el aeropuerto cuando un hombre con un traje azul marino le entregó un sobre grueso con mi nombre estampado en el frente. A su lado, Derek, mi hermano, palideció fingiendo que no estaba sucediendo. 4 días antes se habían reído cuando salí del comedor de mi madre, después de que mi hermano soltó sin contemplaciones: no eres parte de esta familia. Ni se te ocurra aparecer. No grité. No discutí. Simplemente me levanté y me fui. Y allí estábamos, su mundo desmoronándose tal como habían diseñado el mío. Antes de contarte lo que realmente pasó esa noche, quiero saber, ¿alguna vez has trazado una línea con tu familia y te has negado a borrar esa línea, sin importar el costo? Esa tarde de domingo debería haber sido diferente. Mi madre lo llamó cena familiar, como si la mera mención de la palabra pudiera unir los pedazos de algo que llevaba mucho tiempo roto. Pasé horas en mi pequeño apartamento preparando una lasaña en capas perfectas, untando pan con mantequilla de ajo y eligiendo una botella de vino que estuviera dentro de mi presupuesto. No se trataba de la comida. Fue mi ofrenda de paz. Mi forma de demostrar que incluso después de todo, todavía me importaba lo suficiente como para estar allí. Su casa olía a velas de canela y fotografías amarillentas, demasiado dulce, demasiado escenificada. La risa que escuché desde la puerta cesó en el momento en que entré. Mi padre levantó la vista de su teléfono celular y saludó secamente con la mano. Mi madre sonrió de esa manera mecánica reservada a los vecinos educados. Derek, mi hermano, estaba recostado en su silla, alardeando de su nuevo negocio, el mismo que yo había salvado en silencio 3 veces, sin dar las gracias. Dejé los platos sobre la mesa, el vapor empañó el mantel de plástico y esperé a que alguien me hiciera sitio. Nadie se movió. La cena continuó como siempre, caótica, ruidosa, una obra de teatro sin público para mí. Hablaron de la reunión familiar de primavera, arrojaron fechas y nombres de hoteles al aire como si yo no estuviera allí, sentado, escuchando cada palabra con el corazón latiendo más fuerte de lo que debería. No quería una invitación. Solo quería que me vieran. Cuando la conversación se detuvo, sonreí y pregunté con la voz más firme que pude: avíseme cuándo será la reunión. Esta vez, la programaré con anticipación. Mis palabras flotaron en el aire por un segundo más de lo debido, antes de caer al vacío. El tenedor de mi madre arañó el plato. Derek ni siquiera levantó la vista. Mi padre tosió y preguntó si alguien quería más pan. Debería estar acostumbrado a su forma de borrarme justo enfrente de mí. Pero había algo en esa noche que hacía que el aire fuera más nítido, más difícil de respirar. Tal vez fue el esfuerzo por mantener la voz tranquila. Tal vez fue la forma en que mi madre se negó a mirarme. O tal vez finalmente tuve edad suficiente para reconocer la crueldad cuando se disfraza de cortesía. Serví un poco de vino y me alejé, observando la escena como si no fuera parte de ella, el hijo predilecto y su audiencia cautiva, la madre manteniendo la paz a través del silencio, el padre sopesando cada palabra como si fuera un cambio. Respiré hondo intentando no arruinar otro domingo. Pero una parte de mí ya lo sabía: la paz que depende del silencio no es paz. Es solo entrenamiento para la rendición. Ese fue el último domingo que intenté ganarme un asiento en la mesa. El silencio después de mi pregunta pareció eterno. Hasta que Derek finalmente levantó la vista. Se reclinó en su silla con esa media sonrisa arrogante que usaba cuando quería hacer daño sin ensuciarse las manos. No eres parte de esta familia, dijo lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. No te presentes. Nadie se sorprendió. Nadie lo reprendió. El medio ambiente no explotó. Colapsado. Mi madre se llevó la servilleta a los labios y reprimió una sonrisa. Mi papá golpeó la mesa una vez, riéndose como si fuera el chiste más divertido de la semana. El sonido resonó metálico golpeando las paredes. Toda la mesa estalló en carcajadas. En ese momento me di cuenta de que un sonido podía doler más que las palabras. Miré la lasaña que había preparado, el queso aún burbujeaba, como si fuera de otra persona. Sentí el calor subir por mi cuello, no por la ira, sino por la vergüenza de entender que habían ensayado esa escena sin que yo lo supiera. No dije nada. Dejé el vaso sobre la mesa, doblé la servilleta y empujé la silla hacia atrás lentamente, solo para que se sintieran incómodos. Derek se rió entre dientes. Oh, vamos, Jenny.
¿No sabes cómo aceptar una broma? Por primera vez esa noche lo miré a los ojos. ¿Hablas en serio? Pregunté en voz baja. Él no lo negó. Ninguno de ellos lo negó. Agarré mi abrigo del respaldo de la silla. La voz de mi madre me siguió, fina, educada, inútil. Jenny, quédate. Es solo la cena. No, respondí, tirando de las mangas. Es un mensaje. Y lo entiendo. Afuera el aire estaba helado, de esos que queman los ojos. Detrás de mí las risas volvieron, ahogadas por la puerta, como si no se pudiera tolerar ni un minuto de silencio. Me quedé en el porche un largo rato, respirando el frío hasta que mi pecho dejó de temblar. Luego caminé hacia el auto con la lasaña intacta todavía humeando en mis manos. Hay un tipo de silencio que no pide explicaciones. Simplemente anuncia su propio fin. No llamé a la puerta. No lloré de camino a casa. Simplemente conduje por las calles oscuras, con los faros atravesando la niebla, con un solo pensamiento golpeando mi cabeza como un latido del corazón: esta es la última vez que intento pertenecer a un lugar que ríe cuando sangro. A la mañana siguiente me desperté con la luz del sol atravesando las persianas, la forma en que hace que el polvo parezca nieve. Mi teléfono celular estaba sobre el mostrador. Sin llamadas. Sin mensajes. Ninguna disculpa. El silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Preparé café, me senté junto a la ventana y traté de convencerme de que la paz se parecía a ese Pacífico vacío. Pero la paz no es quietud cuando se basa en omisiones. Solo está esperando la próxima puñalada. Al segundo día, la calma se hizo frágil. Revisé mi celular 2 veces. Nada. Ni siquiera habían notado mi ausencia. O tal vez se dieron cuenta, y ese era exactamente el punto. La tercera noche dejé el teléfono en otra habitación y me dije que ya no cargaría con esa carga. Al cuarto día, finalmente vibró. Miré la pantalla durante un largo segundo antes de abrir el mensaje. Era de Derek. Oye, pregunta rara, ¿tu banco bloqueó la transferencia? El pago del préstamo no se realizó. Ningún saludo. Ningún lo siento. Ninguna mención de la cena. Solo negocios directo a tu bolsillo. Lo leí 2 veces. Mi pulgar se deslizó sobre el teclado antes de escribir 4 palabras que parecía que habían esperado años para existir. Yo no soy una familia. No soy un banco. Luego bloqueé su número. Pensé que me temblaban las manos, pero no fue así. En cambio, una extraña calma se extendió sobre mí, la clase que viene antes de la tormenta, solo que esta vez la tormenta no era mía. Era de ellos. 1 hora más tarde llegó otro mensaje, esta vez de mi padre. No lo abrí. Simplemente le di la vuelta al teléfono y lo dejé vibrar contra la mesa hasta que se detuvo. El único sonido que quedaba era el zumbido grave del frigorífico, constante e indiferente. Esa noche me senté en el suelo rodeado de viejos extractos bancarios, recibos, registros de transferencias, emergencias que siempre tenían el nombre de Derek adjunto. Las cantidades eran variadas, 200 aquí, 500 allá, 1000 cuando su negocio estuvo a punto de quebrar. Mi estómago se revolvió. No por la cantidad, sino por la brutal claridad de que para ellos, yo siempre había sido un medio, nunca un fin. Y por primera vez entendí que algunas deudas no se pueden pagar con dinero. Pagan con distancia. El patrón se repitió como una firma falsificada en cada página de mi vida. Mi generosidad se había convertido en su red de seguridad y en el arma que usaron contra mí. Pasé el marcador amarillo por cada transacción, observando el papel brillar a la luz de la lámpara como una confesión forzada. Cada línea era una cicatriz, una prueba amarilla de cuánto tiempo había financiado su comodidad a cambio de mi propia estabilidad. Cuando terminé, apilé los papeles con una precisión casi ceremonial y susurré en el vacío del apartamento: se acabó. Afuera, la lluvia empezó a golpear la ventana. Esta vez no parecía soledad. Sonaba a limpieza. Al día siguiente, mi teléfono permaneció en silencio. Ni llamadas, ni risas forzadas, ni mensajes que pretendan ser normales. Pero conocía el guión: las personas que se alimentan de ti entran en pánico cuando la fuente se agota. Al anochecer oí el primer golpe en la puerta. Luego otro. Más fuerte. No me moví.
A través del hueco de la cortina, vi la silueta familiar de los hombros de mi padre, el paso impaciente de Derek a su lado, como si el suelo les perteneciera por derecho. El sonido era constante, exigente, titulado. Sostuve la taza de té con ambas manos y permanecí inmóvil en el centro del apartamento, mi corazón latía al ritmo de la lluvia. Golpearon hasta que los marcos temblaron en las paredes. No respondí. Solo escuché hasta que el silencio reemplazó a los puños, hasta que el estruendo de su SUV se alejó calle abajo. Fue entonces cuando entendí, el silencio es un espejo. Les devuelve a las personas exactamente quiénes son cuando ya no pueden utilizarte. Cuando finalmente llegó la noche, miré la pila de papeles resaltados sobre la mesa y sonreí, no de esa manera alegre y ligera, sino con la cortante certeza de alguien que sabe que algo irrevocable ha comenzado. 4 días antes había salido de su casa sin nada. Esa noche había algo mejor, límites que ningún reembolso podía comprar. 3 días después apareció un sobre blanco en mi puerta. Mi nombre garabateado a mano, con la cuidadosa letra de mi padre. Dentro $400 en billetes de 20, ninguna nota, ninguna explicación, solo dinero, un pago por mi culpa, una tarifa por mi silencio. Lo miré durante mucho tiempo, hasta que deslicé el sobre debajo de la mesa y lo dejé allí, intacto, hasta que se puso el sol. Cuando la luz se puso naranja, recogí los billetes y los tiré a la basura. Ese sonido sordo de las papeletas golpeando el plástico fue más limpio que cualquier excusa que alguien me hubiera dado. 1 hora más tarde, mi teléfono vibró. El nombre de mi padre iluminó la pantalla. Solo respondí al cuarto timbrazo. ¿Por qué? Pregunté antes de que pudiera abrir la boca. Suspiró de esa manera practicada, el suspiro que siempre precedía a una justificación cruel. El pago falló, dijo rápidamente como si le ardieran las palabras. Es un desastre. Recargos por pagos atrasados, problemas con los proveedores, solo necesitábamos unos días de plazo de entrega. No es que te hayamos utilizado, Jenny. No lo tomes como algo personal. Se rió una vez. Bajo. Afilado. Ese es el problema. Nunca lo tomaste. Repitió mi nombre, esta vez más suave, como si el tono pudiera reparar años de fracturas. Colgué. Esa llamada fue el punto final. Dejé de fingir que se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba de posesión. Habían construido un mundo donde mi valor se medía por lo que daba, y ahora lo veían desmoronarse. Esa noche abrí la aplicación del banco. Cada transferencia de emergencia, cada Venmo, cada favor que misteriosamente se convirtió en deuda. $20.000 en 2 años. Imprimí todas las declaraciones hasta que la imprenta gimió en señal de protesta. Luego destaqué cada transacción vinculada a Derek. Cuando terminé, la pila se volvió amarilla, tan brillante que podía ver el patrón sin parpadear, siempre sabían exactamente hasta dónde podían llegar. A la mañana siguiente puse todo en un sobremanila y escribí en el frente, esto es lo que yo era. Pregúntense quién era usted. Y lo arrojó al buzón sin pagar por el seguimiento. Si se perdió fue porque ya había cumplido su propósito. Al mediodía las llamadas se habían duplicado. Mi madre me dejaba mensajes con voz temblorosa y practicada, se nos fue de las manos, cariño. Ven a almorzar, hablamos. Y otro a medianoche, la familia lo supera todo, Jenny. Derek está bajo mucha presión. 4 menciones a la familia en 1 minuto como un hechizo. Como si la palabra tuviera poder sobre mí. Al 5.º día llegó un correo electrónico. Asunto, plan de pago. Era una hoja de cálculo colorida y ridícula. Derek enumeró las cantidades que podría empezar a pagarme el próximo año. En el pie de página, escribió, saldremos de esto. Somos familia, ¿no? Me quedé mirando la palabra familia, hasta que se volvió borrosa. Cuando sonó el teléfono, de un número desconocido, respondí con voz firme. Señorita Williams. Una voz masculina tranquila. Thomas Reed de Greenlight Legal. Estamos confirmando su firma conjunta en un préstamo de $10.000 a Derek Williams. Mi muñeca se congeló. Perdón, ¿cómo? Parece que tu firma está en el documento, dijo, hojeando los papeles del otro lado. Pero notamos inconsistencias. No serás responsable.
Nos pondremos en contacto contigo. Cuando colgué me quedé mirando la pared. Me temblaban las manos, no de miedo, sino con una claridad tan clara que dolía. No acababan de quitarme el dinero. Habían tomado mi nombre. Llamé a la abogada que conocía del trabajo, la señora Parson. Su voz era aguda, serena. Esto no es un malentendido, dijo. Es un fraude. Mantén la calma. Documente todo. Resolvamos esto, hizo una pausa, en silencio. Esa palabra tenía sentido. La gente como ellos se alimentaba del caos. El silencio era el único lenguaje que no podían distorsionar. Entonces documenté todo. Cada mensaje, cada factura falsificada, cada pago que hice de buena fe. Etiqueté la carpeta como corte de papel, pequeñas heridas que finalmente desangraron la verdad. A la mañana siguiente mi abogado envió el aviso de cese y desistimiento, junto con la declaración, a la dirección comercial de Derek. 2 horas después recibí un correo electrónico suyo. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? ¿Te arrepentirás? No respondí. En lugar de eso conduje hasta la casa de la abuela, el único lugar que alguna vez me pidió algo a cambio. Ella abrió la puerta antes de que yo llamara. Tomó un tiempo, dijo. No había necesidad de preguntar qué había pasado. Cuando le conté todo, la cena, la falsificación, las amenazas, ella no parpadeó. Siempre te tratarán como basura si te quedas agachado, sirvió el té. Levántate y te llamarán alto como si fuera un insulto. Afuera empezó a llover de nuevo. ¿Qué debo hacer? Yo pregunté. Ella me miró. Ya lo hiciste. Jenny. La voz se quebró al decir mi nombre, agobiado por el peso de todo, por no protegerme, por dejar que la gente me usara como moneda de cambio. No lloré. Solo escuché. Cuando me preguntó si iría a la reunión familiar, le dije que no, mamá. Puedo perdonarte desde aquí. Ella no insistió. Él simplemente susurró te amo antes de colgar. Esa noche me senté en el porche envuelto en una manta que olía a lluvia. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo con indiferencia. Miré el sobre del recibo que había sobre la mesa, prueba de todo, y lo guardé en el cajón. Algunas verdades no necesitan ser revocadas. Solo necesitan existir. Preparé té, colgué el teléfono y respiré. Por primera vez en años, la paz no parecía algo que tuviera que comprar. Parecía algo que había construido, con silencio, con límites, con el coraje de dejar de sangrar por quienes nunca habían visto la herida. Antes pensaba que la paz era que todos se llevaran bien. Hoy sé que la paz se va y aún así, desearles que sean felices. Mi reunión familiar tuvo lugar sin mí. La mesa estaba puesta impecable, excepto por una silla vacía en el centro. Ese espacio vacío decía todo lo que nunca necesité decir. Si alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo frente a personas que solo saben aceptar, espero que esto te recuerde, el silencio no es debilidad. Es curativo. Gracias por escuchar mi historia. Dime, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Alguna vez has necesitado trazar una línea con tu propia familia? Sus historias mantienen este espacio verdadero. Y no olvides suscribirte. Hay más verdad aquí.